señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, alcalde del municipio de Barrancabermeja, Alfonso El Hash, superintendente de Notariado y Registro, Roosevelt Rodríguez, superintendente delegado para la protección, restitución y formalización de tierras, Felipe Clavijo, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, senador de la República, Gustavo Moreno, beneficiaria del título de propiedad, Herminda Robles Chacón, mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, alcaldes municipales que nos acompañan, diputados, concejales, ediles y líderes comunales asistentes, integrantes del gabinete departamental y municipal, a las familias beneficiarias de los 400 títulos de propiedad que se entregan hoy, al Grupo Ballet Escuela Nueva Imagen, a toda la comunidad de Barrancabermeja, a los medios de comunicación locales y nacionales y a toda la ciudadanía. Vengo de Turbo, Urabá, de hablar allí en los diálogos sociales regionales que se inauguran en esa región del país que ha sido víctima de tanta violencia y que ansía tanta paz, casi en procesos similares a los vividos en el Magdalena Medio. Los procesos del Magdalena Medio los alcancé a vivir parcialmente, de manera personal. Y aquí nos encontramos en un acto que, digamos, su común denominador es la alegría, ser propietario, propietaria. No me es ajena esa alegría. En mi comienzo, en mi lucha política, muy joven, tenía 21 años, apenas iba saliendo de la universidad, se me ocurrió dirigir un proceso de ocupación de terrenos, que no me oiga ahí en la prensa porque será el titular, con más o menos unas 500 familias muy pobres de Zipaquirá, que terminó siendo un barrio. Al cabo de los años se llama hoy, todavía está allí de pie, el Bolívar 83, le puse ese nombre yo mismo, y ese año 83 fue el año en donde se obtuvo el triunfo, es decir, el acceso real a la tierra, y comenzó un proceso de construcción, de autoconstrucción. Nunca recibimos un peso fuera de la tierra pelada. Nunca hubo una ayuda gubernamental de aquella época, ni local, no había descentralización aún, ni nacional. Más bien había una especie de macartización sobre el barrio porque vivía la gente más pobre. Pero allí dos cosas me impresionaron y hacen parte, digamos, de mis lecciones aprendidas en la vida. Una fue la capacidad autoconstructora de la comunidad. Es un tema que se ha venido olvidando en el tiempo, en los años recientes. Nos hemos acostumbrado a un estilo de solución de vivienda muy bogotano, el de la construcción a escala y en volumen de viviendas en edificios multifamiliares hechas por empresas constructoras que se contratan o reciben fuertes sumas de dinero gubernamental a través de los subsidios. Centenares de miles de viviendas se han construido así. Se le llaman BIS, a veces BIP, pero se ha olvidado el esfuerzo de la comunidad para construir ella misma, que resulta que es una fuerza fundamental. No digo más poderosa ni menos que la del gran capital constructor, pero indudablemente
debería ser parte de las estrategias para la solución de vivienda y que en mi gobierno queremos incentivar. La palabra ocupadores, invasores, dicen en la prensa, habrían 113,000 en predios públicos de acuerdo a las estadísticas de los últimos 10 años, a los cuales este programa, que no es hecho por nosotros, que viene desde hace más de 10 años, les ha dado títulos. Es decir, ha normalizado, ha formalizado. Ya son barrios hechos, seguramente con técnicas de autoconstrucción. A lo mejor muchos adolecen de falencias técnicas porque no han recibido la ayuda técnica del Estado. Seguro, como acá acabamos de ver, faltan alcantarillados, faltan servicios públicos. Algunos pudieron ser presas de estafadores. Nosotros le llamábamos los tierreros, gente que sin ser propietaria de la tierra saca dineros de las personas necesitadas y se van. Y dejan a las personas en medio de un problema jurídico, social, económico, sin posibilidades de solución. Este tipo de programa, construido desde hace años en la Superintendencia de Notariado, ha ayudado hasta la fecha a 113,000 familias, un número nada desechable en términos de entregar un título de propiedad, es decir, de formalizar la tenencia de la tierra urbana en manos de familias, la inmensa mayoría humildes, que aquí adquieren una propiedad, no la compran, la han luchado, la obtienen del Estado, la formalizan a través de un título que puede abrir otras puertas, que da seguridad, seguramente, disculpen la redundancia. Se habla mucho de seguridad jurídica cuando se habla de los grandes capitales, pero nunca se habla de la seguridad jurídica cuando se trata de una familia. Esta es una seguridad, el tener la casa, y es una lucha femenina esencialmente, que es la segunda lección que yo obtuve de mi experiencia en el barrio Bolívar 83, que terminó cuando yo tenía 25 años. Aún ahí me recuerdan. Aún ahí las señoras ya de edad, abuelitas, me saludan, me abrazan, me quieren, porque recuerdan ese momento de alegría que fue haber capturado el instante en que una señora jefe de familia podía decirle a sus hijos: tenemos casa, tenemos dónde vivir. Allá decíamos, tenemos un techo. Es el techo como una necesidad humana ancestral, porque desde hace cuánto no buscamos el techo para guarecernos, pero es un techo que busca esencialmente la mujer, porque sabe que allí van a crecer sus hijos, quizás sus nietos, saben que ese es el último resquicio de la seguridad, pero también la iguala con quizás el primer resquicio de la felicidad: tener un techo. Este programa Roosevelt, que fue también mi compañero en Comisión Primera, yo casi que me saqué toda la Comisión Primera para el gobierno y para la lucha política de todos los partidos. Este programa hay que acelerarlo. Tiene un límite, y es que se entrega título a ocupantes en tierras que fueron públicas, del Estado, local, municipal, departamental, nacional. Pero tenemos que acelerarlo para que de 113,000 pasemos al máximo posible de titularización en Colombia. Usted propone una meta de 9,000 para este año, ojalá la tuviéramos antes de que se acabe el año, y ver las posibilidades normativas, etcétera, si hay que hacer cambios para que podamos acelerar a escala nacional el programa. Entregar alegrías que podrían ser consideradas pequeñas desde el punto de vista macroeconómico, pero que son alegrías inmensas desde el punto de vista humano.
400 familias ahora en el 22 de marzo. Algún día me contarán por qué se llama 22 de marzo, que me recuerdan mis nostalgias juveniles del Bolívar 83. ¿El día del qué? Fue el día de la ocupación también, sí, eso es. Y muestra al país que este tema de la ocupación lo que demuestra es una inmensa necesidad social que ante todo hay que analizar. La ocupación no es porque se quiera, es porque se necesita. No quiero incentivarla, no debe suceder porque es el Estado el que antes de que eso pasara debería ofrecer las soluciones. Por ejemplo, y superando este programa, y aquí repito, discusiones que ya la ministra de Agua Potable y Vivienda ha desencadenado, ¿por qué el Estado no compra los lotes de tierra? Incluso coordinando con los alcaldes de manera tal que esos lotes de tierra sean polos del desarrollo del municipio, no simplemente tierras alejadas por allá, donde no llegan ni los burros, como ha sucedido en programas pasados, sino que esto sea un empuje de desarrollo. Y si el Estado compra las tierras, ¿por qué no puede ayudar técnicamente a las familias a autoconstruir, incluso con bancos de insumos que abaraten los costos, incluso con ayuda de arquitectos, de ingenieros que permitan no cometer errores, incluso poniendo los servicios públicos para que la gente no tenga las necesidades vitales y urgentes que nos comentaba aquí doña Herminda Robles, que hoy hay en el 22 de marzo? Una juntura entre comunidad necesitada de vivienda y Estado, una alianza que yo no llamaría público-privada, sino público-comunitaria, podría ser uno de los grandes elementos de solución de vivienda contada por centenares de miles de ellas. Nosotros hablamos de 500,000 para este gobierno, que si se junta a la vivienda rural que jamás se ha tocado prácticamente, donde está el mayor déficit habitacional de Colombia es en el campo. Claro, no hay un gran capital haciendo edificios en los campos, no es posible. Se necesita es una alianza entre el Estado y la comunidad para construir viviendas dignas en los campos de Colombia, para la mujer campesina en primer lugar. Ese programa con de la vivienda comunitaria, construida comunitariamente, van a ser las dos metas fundamentales del gobierno del cambio en Colombia. Y esperamos que solucione el déficit que llaman los técnicos cualitativo y cuantitativo de la vivienda en Colombia. Es una alianza con la comunidad. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad, estando en Barrancabermeja, creo que es la primera vez que vengo desde las elecciones como presidente de la República. El Barrancabermejas siempre me ha acompañado. También aquí tuve unas vivencias personales profundas, intensas, de las que he hablado en otras oportunidades, pero indudablemente Barrancabermeja y el Magdalena Medio en general vive una tensión, yo diría casi existencial. Fue la capital del petróleo, luchas obreras generaron ese hecho, la primera insurrección obrera de Colombia, 9 de abril de 1948. Ecopetrol no existe hoy sino por la lucha de esos obreros. No fue una creación del Estado, no fue voluntariamente constituida por los gobiernos, venía de una concesión privada, como era la normativa de aquel entonces, de Mares creo que se llamaba, pero fue esa lucha obrera la que construyó la empresa más grande de Colombia, hoy por hoy, y indudablemente el instrumento fundamental de la economía petrolera del país.
fueron obreros los que hicieron ese logro. Capital del petróleo, Barrancabermeja creció con sus problemas, con sus riquezas, con su desigualdad social, con la exclusión que buena parte de la población ha sufrido, en una paradoja que siempre enseñaban en los colegios de primaria y de secundaria cuando todavía se enseñaba de estos temas de la historia, que quiero que vuelva a ser enseñada en los colegios del país, de cómo podía estarse tan cerca de tanta riqueza debajo del suelo y al mismo tener tanta pobreza por encima del suelo. Luchas sociales se dieron innumerables, las conocen más ustedes que yo, participé en algunas de ellas. Pero hoy por hoy el mundo del petróleo hace crisis en todo el planeta Tierra. Parte de la caída del peso colombiano tiene que ver con esta crisis última del mundo del petróleo. Cuando el peso colombiano se cae o cualquier divisa, es porque hay más demanda por los dólares que oferta, dicen los economistas. Los que ofrecen dólares en general son los que llegan aquí a invertir de afuera, los exportadores que venden sus productos en dólares y los traen, las familias que viven en el extranjero y que mandan dineros a sus familias en Colombia, que le llaman ahora remesas, que son muchísimos dólares. Ellos ofrecen dólares. A veces cuando el gobierno se endeuda internacionalmente y trae los dólares. ¿Y quiénes demandan los dólares? Los que van a importar porque compran en dólares, por ejemplo, o los que van a sacar sus dineros fuera del país para ponerlos en otros lugares del planeta, a veces paraísos fiscales, a veces donde la tasa de interés es mejor. Buena pregunta sería hacerse cómo en estos meses de guerra en Europa, donde ha crecido el precio del petróleo, sacar un barril del petróleo por acá cerca, en el centro, por ejemplo, vale $28. Exportarlo hoy es $90. Imagínense en ese negocio de hoy, no siempre es así. $28 me cuesta sacar el barril y lo vendo en 100. ¿De quién es el petróleo? Si hemos leído la Constitución, el petróleo es de todos nosotros, de todas nosotras. Es un bien público, es del subsuelo, es propiedad de la nación. Pero, ¿por qué una empresa privada puede sacarlo y exportarlo? Porque hemos hecho un contrato como Estado con ella, no para que se vuelva propietaria del petróleo, sino para concederle, así se llama la palabra, concesión, concederle la posibilidad de explotarlo comercialmente. Pregunta, si el precio internacional del petróleo fuera $30, la ganancia sería pequeña, quizás ni siquiera daría. Si fuese $40 sería un poco más grande. Si fuese 50 más grande, si es 90 es muy grande. Más, se saca más que hacer camisas, que hacer pantalones. Creo que solo le ganaría como negocio sacar cocaína del país. Pregunta, si el petróleo es nuestro, ¿no debería ser una parte de esa gran ganancia y mientras se mantenga la gran ganancia nuestra? ¿No debería servir para hacer colegios, alcantarillados, agua potable? ¿No debería servir para comprar tierras para los campesinos, para hacer la universidad, que aquí se reclama con justicia, la gran universidad del Magdalena Medio, los colegios? ¿No serviría para llenar
ciertas necesidades fundamentales de la sociedad colombiana? ¿Por qué entonces no pactamos que una parte de esa gran riqueza, mientras el precio del petróleo sea alto, se comparta con la sociedad colombiana? Ahora, ¿qué pasa si esas utilidades que hoy no se comparten con la sociedad son exclusivamente del contratista, se van del país? Si no son 1.000 millones ni 3.000 millones, sino 7.000 millones de dólares, ¿será que el peso colombiano se mantiene o se cae? ¿Qué estará tumbando el peso colombiano? Dejo esto en puntos suspensivos para que hagamos un análisis de cómo lograr que en medio de la tormenta económica la economía colombiana pueda sostenerse ahora y el año entrante. Y una de esas posibilidades es que, estando los precios de las materias primas altas y siendo las materias primas propiedad pública, una parte de esa riqueza, de esa utilidad, sea parte de la riqueza nacional para resolver los problemas nacionales. Es lo que le hemos pedido al Congreso de la República, que aprueben la reforma tributaria. Eso no afecta a los viejos, no afecta a los jóvenes, no afecta a la empresa privada. Es un tributo simplemente para recuperar parte de la riqueza que genera un bien que es propiedad pública, el bien que está en el subsuelo de la nación. Ahora bien, es quizás los últimos años del petróleo en el mundo. Y entonces la pregunta que surge es: ¿y Barrancabermeja qué? Que debemos hacernos ya, porque si no la hacemos cuando ocurran los problemas, ya no tendremos formas de solucionar problemas. ¿Cuál es el papel de Barrancabermeja y el Magdalena Medio en el inmediato futuro, cuando este mundo se acabe? ¿Por qué se va a acabar? Porque la humanidad puede perecer como especie si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero que se producen por el uso intensivo en los países desarrollados del petróleo y del carbón. No es culpa nuestra, pero es la realidad científica que nos demanda dejar de usarlo en todo el mundo. Y entonces la pregunta concreta es: ¿y Barrancabermeja qué? Yo invitaría en estos diálogos que se han iniciado de toda la población para que participen en el plan de desarrollo, que pudiéramos tejer las ideas con la comunidad misma, con la sociedad del Magdalena Medio mismo, para lograr la transición ordenada hacia un lugar que Barrancabermeja tiene que tener en el inmediato futuro y que no se parece a su pasado. De capital del petróleo a corazón del agua. Porque si nos fijamos bien, antes del petróleo era el agua. Barrancabermeja está aquí por el río Magdalena, por ser el centro del río Magdalena, el corazón del agua. ¿Cómo hacer del hecho de ser el corazón del agua una mayor riqueza que por el hecho de ser la capital del petróleo? Esa es la pregunta. Ese es el reto. No es un capricho del presidente poner esta pregunta en la discusión pública. Es lo que sobreviene para toda la humanidad si queremos sobrevivir en el planeta, y una respuesta que tenemos que dar de tal manera que la población del Magdalena Medio quizás pueda vivir un proceso de mayor prosperidad, de mayor equidad social, de mayor justicia ambiental y de, ojalá, lo que hace mucho no se vive, de una paz total en el Magdalena Medio. Como objetivos de una sociedad
dibujados por una sociedad diversa. Aquí los más pobres, allá los menos, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, la juventud, la mujer, la niñez que tiene algo que decir, los funcionarios, la intelectualidad que ha manejado estos temas, la discusión popular sobre cómo debe ser una región, cómo nos la imaginamos, cómo creemos que podría darnos prosperidad, cómo utilizar lo que, si hablamos de religión, Dios dio o la naturaleza construyó a través de los milenios, una tierra hermosa, una belleza llena de aguas y de tierras fértiles en el corazón mismo del país, a medio camino de las capitales inmensas, en los altos de los Andes y el mar. ¿Cómo lograr que eso, que es la condición básica en donde habitamos, pueda generarnos a través de nuestra organización social, de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, de la universidad, del conocimiento, una mayor prosperidad en las décadas que están por venir, en el siglo que se está desarrollando en este momento, que quizás algunos de nosotros no vivamos, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Cómo esos hijos y esos nietos del Magdalena Medio pueden vivir más que los padres y los abuelos de lo que fue el origen de nuestro Magdalena Medio, Ecopetrol y la capital del petróleo? Un mundo nuevo está por diseñarse y no la deben diseñar los gobernantes autoritarios, sino los pueblos, los habitantes mismos de la región, que son los dueños del territorio. En ese diálogo social, alcalde, que quiero que se convoque, debe haber ya, que quiero que participe la población multitudinariamente, no solo los que votaron por mí, sino los que no votaron, podamos dibujar el mapa de lo que será el Magdalena Medio en el futuro, articulado al agua, a la justicia ambiental y a la justicia social, con unas nuevas perspectivas que quizás estén más ligadas a la producción de alimentos, a su transformación industrial, que quizás estén más ligadas al turismo del río Magdalena, que quizás estén más ligadas al uso del agua como la fuerza vital en una Colombia que tiene que ser potencia mundial de la vida. No los demoro más con esta discusión. Quiero es abrirla, no voy yo a tomar las decisiones, son la población del Magdalena Medio, pero sirva de excusa este momento de alegría en donde tantas mujeres aquí se vuelvan propietarias. Ojalá cuando repartamos la tierra a los campesinos sea a las campesinas también, mayoritariamente, porque la mujer empoderada es realmente, y lo digo con mucha certeza en mi corazón, la que nos puede salvar de la guerra, de la violencia, de la depredación, y la que puede conducir este mundo hacia un mejor vivir, hacia una vida, hacia una Colombia potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado, muy amables.